Hola Mario, buenos días. Buen día, ¿cómo estás tú? Muy bien, muy bien. Nos encontramos en Barcelona, yo creo que tú estás en Barcelona también, ¿no? No, en este momento no me encuentro en Barcelona, estoy de viaje. Ah, ok, ok, bueno. Bueno, yo estoy desde Barcelona y bueno, esta es una entrevista que llevamos programando casi un año, ¿no? Que tu agenda súper ocupada, muchas cosas de por medio, pero por fin me has concedido este tiempo y la verdad que te lo agradezco de corazón porque en realidad es algo muy emocionante para mí poder estar en una presencia, sea digital, con una persona que he seguido durante muchos años. Y la verdad que he aprendido muchísimas cosas de ti, ¿sí? Eh, y te agradezco por esta oportunidad que me has dado. Y a mucha gente que también veo que haces muchas entrevistas online. Así es, así es. La verdad que un placer enorme estar aquí luego de tanto tiempo, pero bueno, hemos cumplido, estamos en este diálogo y estoy a tu disposición para lo que necesites. Sí, genial. Pues como te comentaba, yo soy psicólogo, trabajo como terapeuta en retiros, en eventos, talleres. Y bueno, me alimento de muchísimas herramientas terapéuticas, pero también de sabidurías místicas, filosofías ancestrales y todas estas cosas. Una de ellas es la Cábala, que de hecho hay algunos conceptos y cosas de esa filosofía o ese pensamiento que me resuenan mucho con la psicología. Y, y como he visto que has estudiado psicología, te quería preguntar, ¿qué te llevó la filosofía? ¿La cábala o la psicología te llevó a la cábala? ¿Cómo llegaste a meterte en la psicología? Bueno, en realidad yo llevo la psicología a través de la Kabbalah del árbol de la vida. Yo realmente no entro en psicología directamente, mis primeros estudios tienen que ver con la historia y con la filosofía. Ujú. Así que con la psicología llego mucho más tarde, llego justamente a través de la mística y me impresionó descubrir algunos sistemas de pensamiento que, si se quiere, yo después no los encontré en las escuelas clásicas de psicología. Es decir, yo lo que había encontrado es en el árbol de la vida una psicología integral, para llamarla de alguna manera, donde se encontraban a partir de las diferentes dimensiones, bueno, muchísimas cantidades de información que se podían unir entre sí. Es decir, yo lo que veía es una integración en el árbol de la vida y me parece que lo importante es que esa integración, que en realidad cuando uno está estudiando desde las diferentes escuelas no se ve claramente esa integración porque la gente se fanatiza dentro de una sola escuela y en términos de psicología pasó durante un tiempo algo que sucedió mucho en la teología y sobre todo en la religión, donde cada uno creyó descubrir su propia verdad. Y lo que sucede en el campo de la Cábala y en el campo de la mística hebrea con todas sus dimensiones es que se puede analizar con cierta profundidad no solamente cada dimensión, sino la interrelación entre estas dimensiones. Y me llamó mucho la atención que en mis clases de Cábala yo veía que las personas iban modificando su percepción de la realidad y que lo que estaba sucediendo era un cambio psicológico en las personas, sin que yo realizara prácticamente nada, simplemente desde la explicación de los postulados de la Cábala. Entonces me llamó la atención, es decir, yo llevo a la psicología por una cuestión totalmente experimental, no por una cuestión de especulación teórica o por interés profesional, sino porque en mis clases me fui dando cuenta que a partir de la aplicación de los elementos de la mística hebrea encontraba cambios de percepción y que lo que había que hacer era intentar explicar estos cambios de percepción, con lo cual yo te diría
que a la psicología llego a través de ver, de percibir en mis alumnos la experiencia de cambios de percepción en la aplicación de la mística hebrea. Así que lo que me hace llegar a la psicología es la mística. Ok. Y entonces es un camino, bueno, un camino muy, yo diría, original de mi alma, haber caminado por ahí, ¿no? Porque yo no decido cuando soy joven quiero ser psicólogo. Eh, Llego a poder ver y sobre todo a vislumbrar un aspecto donde la psicología yo veía que se queda bastante, bastante así, en un límite, que era con respecto al vacío existencial. Es Ok. decir, porque sabíamos ya desde Viktor Frankl y la logoterapia de que sin sentido una persona no podía vivir, pero la cuestión era cómo buscar el sentido, qué metodologías existían para buscar el sentido, y eso yo lo encuentro en la mística hebrea. Por lo tanto, yo te diría que la mística hebrea responde a una logoterapia práctica, para Ok. llamarla de alguna manera, donde te dan elementos para que tú puedas, a partir del concepto de tikkun, de rectificación, encontrar el sentido de tu propia alma. Y bueno, yo entonces me fasciné porque los elementos que encontraba en estas investigaciones experimentalmente funcionaban. Y por lo tanto, Mm, si funcionaban, había que hacer un análisis de por qué estaban funcionando, es decir, y ponerlas a disposición de todos. ujú. Ok, muchas gracias. Tengo una pregunta con respecto al misticismo, porque la verdad que se habla mucho y a veces enrevesada la comprensión del misticismo. Pero como yo lo comprendo, es que el místico no busca. Esa afirmación la he escuchado muchas veces, de que el místico no busca, o sea, esa necesidad de buscar no está. Pero tú hablas que desde el misticismo de la Cabala hebrea hay una búsqueda de sentido. Sí, ¿Cómo? totalmente, totalmente. La mística hebrea se busca y mucho. Ujú, Quizás esto que tú traes viene de alguna otra espiritualidad, de que el ujú. místico no busca. El místico busca, quizás el místico es el que más busca. Ok, ok. Eh, lo que pasa que aquí el problema está en que no busca un resultado concreto Ujú. porque descubre experiencias que de repente no está buscando, pero búsqueda existe, es decir, en realidad el sentido de la vida es la búsqueda, entonces es imposible que un místico no busque, por lo Mm, menos en la mística judía, por lo menos desde ok, la Kabbalah, sí. estamos todo el tiempo buscando. Es más, Hay Michelson dice, un gran cabalista americano, que cuando dejamos de buscar, estamos buscando otras estrategias de búsqueda. Así que imagínate, ¿no? Es decir, cuando dejamos de buscar, Sí, estamos buscando otras estrategias de búsqueda. sí. La cábala representa el esoterismo occidental, quiere decir que siempre estamos buscando, nuestra mente desea conocer más, deseamos llenarnos para poder vaciarnos, ese Ujú. deseo nos impulsa a una búsqueda. Entonces, decir que el místico no busca en la cábala es un contrasentido. El Ok, místico sí busca, el místico sí busca, el místico tiene que buscar porque el místico está unido al deseo potencial, al deseo infinito. Es decir, frente al infinito, tú buscas acercarte al infinito. No puedes estar en una situación pasiva. La existencia no es una situación pasiva donde no busca. No, no. Quizás no espera lo que encuentra. ok, Esto es diferente. Quizás ok. el místico no espera lo que encuentra, pero sí busca. Claramente busca. Bueno, en este tema de la búsqueda se habla mucho también en el misticismo, sobre todo en el sufismo y en el budismo, de la rendición, el concepto de la rendición, de rendirse. Y parte de la rendición es como que, bueno, ya listo, voy a dejar de seguir buscando y me voy a rendir a que esto es un misterio que no tiene solución. Y ese es el punto más o menos que estoy tratando de comprender desde la Cábala. ¿Tú crees que el No, misterio este se puede resolver o hay un misterio? no existe, yo creo que son dos cuestiones diferentes, lo que estás planteando, y que no hay que unirlas, hay que dividirlas para entenderlas. El Ujú. misterio infinito nunca se va a resolver, pero eso no implica rendición.
Ok. Es decir, no existe rendición porque no se resuelve el misterio. Existe mayor éxtasis en la búsqueda. Si rendición es la inactividad para seguir buscando, entonces estamos mal, porque esta no es la pauta que plantea la Cábala. En ningún Ujú, momento nos podemos rendir. Nosotros tenemos el concepto de emuná, el concepto de confianza, y confianza es seguir, no rendirse. Sí ajá. frenarse, sí reagruparse, sí volver atrás, sí reflexionar, sí retroceder para tomar fuerza. Todo esto sí, pero todo esto parte de un movimiento, no de una rendición. Rendición, yo creo que si podemos plantear el concepto de rendición, rendición frente a la búsqueda imposible, porque la cábala es una búsqueda constante, con lo cual el concepto de rendición no existe aquí, en estos Ujú, términos. Aceptación de la voluntad divina con el que se puede asociar a rendición ujú, no implica la rendición. Porque ok. yo acepto la voluntad divina y al mismo tiempo estoy activo en mi tarea. Ujú, Porque si la rendición implica la inactividad absoluta, entonces yo quedo totalmente impotente. Yo frente al misterio infinito y todos somos en cierto modo impotentes, pero no frente a pequeños misterios que se van revelando, no frente al camino que yo estoy descubriendo. Por lo ujú, tanto, no puedo tomar la impotencia total porque no existe impotencia total. Existe impotencia frente a la matriz de poder llegar, pero existe la potencia de caminar hacia. Entonces, no estamos buscando el resultado de comprender el infinito, estamos buscando de caminar hacia el infinito. En el sentido de caminar hacia el infinito tenemos potencia, mm, pero no podemos declararnos impotentes antes de empezar a caminar. Porque ok. si no estamos ante un problema. Es lo mismo que un bebé, los padres quieran que camine y él diga, no, yo soy impotente frente al infinito. No voy a caminar, me voy a quedar gateando todo el día. Que yo sepa, nadie de nosotros se rindió, quiso caminar y se levantó y somos bípedos. Por lo tanto, nunca hay rendición. Ujú, Siempre hay continuidad en la búsqueda de satisfacer el deseo. El deseo no se satisface totalmente, por eso nos sigue impulsando para adelante. En sí, definitiva, estamos hablando de un proceso, no de un resultado. Y por lo ok. tanto, si no comprendemos la posición de proceso y solo comprendemos la idea de resultado, estamos mal. Si estamos buscando un resultado, todo el análisis que estamos haciendo se cae abajo, porque Ujú, nosotros no estamos buscando un resultado. Nosotros ujú, estamos buscando el disfrute y el aprendizaje dentro de un proceso. Y en ese proceso no somos impotentes, al contrario, en ese proceso somos potentes para avanzar en el proceso. ujú, Frente a un resultado absoluto, siempre somos impotentes. Es como preguntarle a alguien, por favor, tráigame la mejor mesa del mundo. Es una pregunta absurda. Esa es una pregunta totalmente absurda. Tráigame la mesa perfecta. Esta es otra pregunta absurda. Tráigame el ser humano perfecto. Esa es más absurda que la mesa. Entonces, a lo que vamos es trabajar con conceptos absolutos. Es un tema que hemos heredado de Grecia y que lamentablemente para mí es satánico, porque no se alcanza un absoluto, digamos. No podemos decir yo alcancé a Dios. ¿Cómo alcancé a Dios? ¿Qué? ¿Usted llegó al infinito? Sí, lo pude sentir, me pude salir de subjetividad y pude sentir la totalidad. Muchas cosas podemos sentir, pero nosotros estamos en un proceso de avance constante. Por lo tanto, en la Cábala no hay rendición. Hay aceptación de la voluntad divina, ujú, pero nunca rendición, nunca rendición. Somos potentes para seguir buscando y desarrollando nuestro deseo, ok. siempre en el camino, ¿no? Ok. Esa búsqueda puede ser como una lucha por conocer. Eh, Yo no la consideraría lucha, yo considero que es un placer. ujú, ok. Que a veces el cuerpo no acompaña porque nos vamos haciendo mayores con el tiempo, con los años. Hay gente que tiene enfermedades o gente Ujú, que tiene dificultades económicas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que
en el mundo real tenemos muchas limitaciones. Pero esas limitaciones focalizan mejor la energía. ¿Esto qué quiere decir? Gracias a que tengo estas limitaciones, tengo que aprovechar más intensamente el tiempo disponible. Entonces, sé que tengo una vida limitada. En muchos casos hay gente que está enferma de manera crónica. Hay gente que le pasan desgracias, accidentes, y en la vida pasan muchísima cantidad de cosas. Todas estas cosas que nos pasan a todos son parte de la estructura, es decir, de la estructura y de la naturaleza que vivimos, de lo cosmogónico, y nos tienen que situar en una posición de mucha humildad con respecto al aprendizaje y a valorar el tiempo. Yo creo que si una de las cosas más grandes que yo he encontrado en la observación y la experiencia de la mística hebrea es que te da la conciencia del poco tiempo disponible que tenemos. Es decir, no estoy hablando del tiempo en los términos en que usamos el tiempo, en que lo utilizamos al factor tiempo. Es decir, si tú a mí me das 1000 años de vida, la noción del tiempo para mí sería exactamente la misma. ¿En qué sentido? En el aprovechamiento del tiempo. Es decir, el aprovechamiento del tiempo implica que yo estoy cumpliendo con mi objetivo, es decir, con el sentido de mi vida. El médico que cura y que siente que ese es el sentido de su vida, si le das 1000 años de vida, sigue curando esos 1000 años, porque tiene una gran pasión por lo que hace. Entonces, en este sentido, yo creo que quien encuentra el sentido de su vida, a mi modo de ver, y esta es la gran revelación que tiene la Kabbalah, se encuentra con el aprovechamiento absoluto del tiempo, pero no el aprovechamiento en términos económicos del sistema capitalista, no el aprovechamiento de vender más o comprar más, no pasa por ahí, en el aprovechamiento interior del tiempo, en el aprovechamiento interior del tiempo, ¿no? Cada vez que uno aumenta más su pasión, menos tiempo disponible tiene, porque en realidad es tanta su pasión que quiere enfocarse en su pasión. ¿Y qué es lo que sucede alrededor? Tiene muchas interferencias administrativas. Nosotros tenemos muchas interferencias administrativas, que en el campo de la materia, que cobrar, que pagar, que en el campo de lo social, de ver a un amigo, de ver a la familia. Estamos exigidos por muchas interferencias exteriores. Cuando queremos cumplir con nuestra misión de vida, nos tenemos que enfocar mucho en nuestra misión de vida. Entonces hay una tensión entre el exterior y lo interior. Lo interior clama, por ejemplo, por estar solo, leer un libro, escribir, avanzar en el interior, ¿no? Y lo exterior clama por ejemplo, hacer esta entrevista, que sería una forma exterior, que a mí me encanta, porque de alguna forma es también revelar en el exterior el interior. Así que lo exterior también sirve. Yo no estoy diciendo que lo exterior es inservible y no tiene sentido, o es inútil. Digo que el problema del actual hombre moderno está en que todo su trabajo es exterior a la materia. Entonces, si está todo el día concentrado en el trabajo exterior de la materia o en las interferencias, en vez de disfrutar las relaciones familiares, las siente como un peso y una interferencia, porque no lo están dejando el tiempo disponible para llevar a cabo su sentido de vida. Entonces, hay muchas aristas en todo lo que nosotros estamos hablando aquí en esta entrevista, pero es clave que uno de los factores que más cambia en términos de la mística hebrea es el factor de la conciencia del tiempo. La conciencia del tiempo se nos cambia absolutamente, en el sentido de que enfocamos tanto en nuestro objetivo de vida, en nuestro sentido de vida, que lo que sucede es que nos vamos dando cuenta de cómo administramos lo exterior para que el exterior no nos invada. Porque en general el exterior tiene una fuerza muy invasora
frente a la persona que tiene mucho sentido. Es decir, una vida rica implica una alta intensidad del tiempo, un aprovechamiento del tiempo. Y una vida rica puede tener una tensión entre el exterior y lo interior. Y justamente esa tensión hay que desarticularla. Es decir, el interior y el exterior se tienen que llevar bien, se tienen que ir bien de la mano. Ok. ¿Cómo puedo saber una persona que ha encontrado el sentido de su vida? Porque vive feliz en todo momento. Ok. Una persona que encontró el sentido de su vida vive feliz en todo momento, a pesar de que puedan existir situaciones difíciles en su vida. Feliz todo el tiempo no quiere decir alegre todo el tiempo, porque puede haber muerto la madre, el padre, el abuelo, y aunque esté feliz todo el tiempo, tiene un dolor por la muerte de alguien. No estamos hablando de una felicidad inhumana, fuera del orden humano. Estamos hablando de una felicidad donde hay dolor por lo que sucede muchas veces en la realidad, pero que se mantiene arriba de ese dolor y de esa alegría, se mantiene una felicidad constante de estar cumpliendo con la función por la cual uno vino a este mundo, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo haber conocido en Miami a un periodista de un medio muy reconocido, uno de los periódicos más importantes de Florida, que dijo una frase muy sabia y dijo: ¿qué pasa si yo me quedo sin trabajo mañana? Estábamos en una mesa de Shabbat, analizando cada uno su vida. Y estaba este periodista y dice: si mañana me desvinculan, ya no puedo escribir más en este periódico tan importante, voy a escribir en el periódico del barrio. ¿Por qué? Porque mi pasión es tal que no puedo dejar de no ejercerla. El que tiene una pasión, no importa si escribe en el periódico del barrio o en el periódico más importante de Florida, la pasión lo lleva a realizar lo que vino a ser este mundo. No tiene que ver con el resultado exterior. Lo que sucede es que lo hace con tanta pasión que los resultados exteriores se ven igual al final. Entonces, hay una situación, esto lo describía muy bien Abraham Maslow, el gran psicólogo de New York, decía algo que es muy, muy interesante. Decía: los alumnos que yo recibo en la universidad, todos vienen con la idea de tener éxito en la vida. Yo les digo, no busquen el éxito, busquen su pasión y el éxito, la autorrealización lo llamaba él, ¿no? Y el éxito les vendrá por añadidura. Es decir, que si ustedes están enfocados en su pasión, más tarde o más temprano vendrá el éxito porque se han volcado apasionadamente a su pasión. Por lo tanto, yo, siguiendo esas enseñanzas de Maslow, pienso 100% igual a él. ¿Por qué? Porque me ha funcionado en mi propia vida. En mi propia vida me ha funcionado que cuando yo no tenía, digamos, recursos económicos y iba a la biblioteca y había llegado recién a Barcelona de Argentina, recuerdo claramente que yo decía: no me interesa absolutamente mi crecimiento económico, lo que me interesa es que realmente llevar a cabo mi pasión, mi misión de vida, más allá de que tenga o no un euro más, un euro menos, ¿no? Y estaba 8 horas en la biblioteca estudiando y escribiendo mi primera tesis doctoral, y criando a mis hijos que estaban pequeños. Uno hace un esfuerzo. Apostar por la pasión de la vida es un sacrificio porque uno no perfila sobre el resultado económico, sino que perfila sobre su pasión. Los que perfilan sobre solamente el resultado económico no tienen, y si no tienen esa pasión, que también la podrían tener en ese ámbito económico, si la tienen, perfecto, ¿no? Pero los que solamente buscan la rentabilidad económica sin oír la voz de su pasión, que es la misión de su vida, desgastan tanto la maquinaria que terminan angustiados o terminan con estrés, porque no se puede sostener una vida al servicio del dios Mamón. La vida se sostiene al servicio de tu pasión. Y luego ya la propia naturaleza se encargará de premiarte, si eventualmente te tiene que premiar. Pero lo más importante es
siempre continuar y siempre estar enfocado con la misión que uno tiene en la vida. Mm. Sí, el gran reto es encontrarla porque, a ver, a mí me ha costado muchos años encontrar las cosas que me apasionan. Ahora como que siento que las he encontrado. Una de las cosas que me apasiona, bueno, es esta entrevista, mis redes, estudiar todos esos temas filosóficos, psicología, misterios y trabajar también en el tema terapéutico, la psicología. Pero me tardé muchos años. ¿Qué, ¿Cómo encuentra una persona su pasión? Además de saber qué es lo que lo hace feliz, pero por más que la persona sepa qué es lo que lo hace feliz, ¿qué tal que no lo encuentre? Fíjate, ¿no? Tú con lo que estás analizando, muy buen análisis, estás respondiendo a la pregunta primera de nuestra entrevista. Porque las primeras reflexiones que hicimos en las entrevistas es la rendición, la no búsqueda, y uno el sentido de su vida lo tiene que buscar. Entonces, si uno se rinde, en realidad, imagínate, no encuentra nunca el sentido de su vida. El sentido de su vida se tiene que buscar. Y por eso los grandes cabalistas dicen la felicidad es un trabajo. ¿Esto qué quiere decir? Tú quieres ser feliz, tienes que encontrar el sentido de tu vida. ¿Quieres encontrar el sentido de tu vida? Lo tienes que buscar. Y buscarlo es un trabajo. Entonces, hay que trabajar. Hay que levantarse a la mañana y decir, ¿qué vine a aportar yo a este mundo? Es decir, ¿qué vine a aportar yo a este mundo? ¿Qué es en donde yo me siento con interés en este mundo? ¿Me siento poniendo ventanas en todos los edificios y poner la mejor ventana del mejor modo me da felicidad? Porque soy decorador de casas y es lo que me da felicidad. Y bueno, me voy a dedicar a decorar casas y poner las mejores ventanas porque eso me da felicidad, ¿no? O cuidar animalitos, o ser veterinario, curando los animales. No sé, cada alma viene por una misión. Y es verdad que cuesta llegar a encontrarla. Yo soy también prueba, lamentablemente, no quiero ser tan autorreferencial en esta entrevista, pero a mí me costó llegar a saber qué yo quería de mi vida, pero mucho es mucho. Quizás yo soy el paradigma de no saber cuál era el sentido de mi vida durante años y años. Mira, te voy a dar un ejemplo. Yo entré en la licenciatura en Derecho sabiendo que no me gustaba, aunque me licencié en Derecho, lo hice por mi madre, siempre me gustó la historia, así que ahí no me encontraba. Luego ejercí durante un año como ayudante de un notario. Me aburrí terriblemente, porque ganaban dinero dando fe de cosas que me aburrían. Yo después di el examen de martillero para vender inmuebles, imagínate. Me aburrí terriblemente. No, las cosas que yo hice en mi vida buscando el sentido de mi vida. Después pasé a dirigir una cooperativa de crédito en el mundo de la economía, que era muy bueno. Me aburría horriblemente. Lo que más me gustaba eran las abstracciones de las leyes económicas, no la economía real. Así que también me aburría. No sé todas las cosas que yo he hecho, la verdad, yo lo pienso y digo, Dios mío, hasta que yo llegué, imagínate, ¿no? Mi primera tesis doctoral en filosofía, yo la defendí a los 42 años. Entonces, cuando aparece alguien y me dice, mira, yo tengo 25 y estoy desesperado porque he perdido mi vida sin saber qué quiero. Yo digo, ¿cómo? Gente de 25 a 30 años me dice que ha perdido su vida y que no sabe lo que quiere, si yo no supe lo que quise hasta los 30 y pico, 36, 37. Así que cuando alguien dice, tengo edad para hacer esto, yo envío a las universidades a gente que haga licenciaturas a los 70 años, a los 75. Porque digo, si usted va a vivir hasta los 90, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer de su vida? ¿Qué está vegetando? Si usted quiere, digamos, crecer, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la vida se ha alargado, gracias a Dios, a nivel medicinal, a nivel médico tenemos muchas más posibilidades de extensión de vida biológica, pero si nosotros no sabemos en qué la vamos a utilizar, ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene que a mí me den 100 años si no sé para qué los voy a usar? Si me van a dar 100 años donde yo voy a nada más ver la televisión y voy a ponerme en la plaza sin hacer nada, es como que no tiene ningún sentido. Por ese motivo, el aumento de los años de vida
conlleva un desafío y una responsabilidad para todos nosotros en realmente trabajar y encontrar el sentido de nuestra vida, aunque sea tarde. Yo creo que nunca es tarde. Ujú. El, en esto me viene el tema de las personas que no han encontrado el sentido de su vida, que entran en depresión, adicciones. ¿Cómo ves eso? Si hay una relación, yo pienso que la veo porque obviamente Viktor Frankl en la logoterapia, básicamente esos tipo de situaciones son las que, digamos, aborda. ¿Cómo ves acabar la depresión y las adicciones? Totalmente, estoy totalmente de acuerdo en que todo lo que tiene que ver con lo que se llama la cábala desviación de la energía tiene que ver lamentablemente con no comprender el sentido de su vida, es decir, que yo no voy a estar en una adicción si realmente yo sé cuál es el sentido de mi vida, no tiene ningún sentido, porque al final esa adicción o esa depresión me están demostrando de que yo no he encontrado el sentido de la vida. Justamente eso es prueba de no haberlo encontrado. Por lo tanto, ahí hay un trabajo muy grande que hay que hacer, un trabajo muy serio. Por ese motivo yo hice la tesis doctoral en psicología, porque ese vacío existencial cuando aparece en su desesperación la gente intenta allanarlo y lo intenta allanar con adicciones, por ejemplo. Entonces, no existirían adicciones realmente si la persona encuentra el sentido de su vida. Ahora, lo curioso es que a veces las adicciones son parte de la búsqueda del sentido, porque cuando la persona sale de la adicción se da cuenta de por qué salió y al saber por qué salió puede ayudar a otros a salir. Entonces hay veces que el sentido de la vida es ayudar a otros a salir de la adicción. Es decir, yo conozco mucha gente que ha salido de las adicciones, que quién mejor puede comprender salir de una adicción que un exadicto, es decir, alguien que pasó por ahí, porque yo, ¿qué puedo aconsejar desde fuera si nunca pasé por ahí? Pero el que pasó por ahí y salió de ahí tiene las herramientas de saber por qué salió de ahí. Entonces, si tiene las herramientas alguien de pasar por ahí, salir de ahí y ayuda a otros a salir de ahí, esto se vuelve la misión de su vida. Con lo cual, a veces aparece el sentido de la vida cuando mucha gente logra salir de las adicciones. Y ahí encuentra el sentido de la vida, que es ayudar a otros. O explicarnos qué sensaciones y qué mecanismos han tenido por el cual han caído o han tenido por el cual se han quedado atrapados, digamos, en esta adicción. Eh, si los mecanismos son muy fuertes en cuanto a que la identidad ha logrado, es decir, que la adicción ha logrado unirse a la propia identidad, es muy difícil salir de una adicción, porque la identidad y la adicción se han unido en un punto. Ya la persona se identifica con esta adicción y la adicción le está dando una identidad. Por supuesto, el tema es muy largo y hay muchas aristas por las cuales se tendría que analizar este tema que has propuesto. Pero en el fondo, la causa de toda adicción en general es la falta de sentido de la vida de la persona, la falta del encuentro con ese sentido. Y en la Cábala nosotros damos muchísimas herramientas para encontrarlas: el análisis del árbol de la vida, el análisis de los desequilibrios, la comprensión de la realidad en forma circular. Bueno, te tendría que contar toda la cábala, esto es imposible en una entrevista, pero tenemos muchísima cantidad de herramientas para que una persona, podríamos decir, encuentre su sentido. Y de hecho, no te lo digo nuevamente desde el punto de vista teórico, lo he visto claramente en la práctica de mis alumnos. He visto cómo estos alumnos se han vuelto maestros de sí mismos y han logrado incorporar dentro de su vida una gran paz interior y una gran felicidad. Así que yo lo estoy viendo con mis propios ojos, no es que yo lo estoy viendo con mis propios ojos. Lo que uno ve con sus propios ojos le otorga validez la propia experiencia, ¿no? Ok, en ese sentido, supongo que llegan personas con adicciones, depresiones a tus cursos. Eh, ¿cómo,
¿Cómo ocurre ese cambio de percepción? ¿Hay ejercicios durante la formación o simplemente es tú haciendo la cátedra sobre el Eh, concepto? bueno, en principio no se ven tan anormales cualquiera que tenga alguna adicción porque ven al propio profesor adicto al chocolate. Así que no hay no tienen tanto problema. Dicen, bueno, si este hombre está adicto al chocolate, yo no tengo no tengo tantos problemas. Pero más allá de esto, la gente que viene a los cursos tiene todas las edades, todas las religiones. Yo te diría que viene todo el mundo a las clases, no es gente que es exadicta o adicta, no, no. Puede haber alguno, pero es una minoría. Yo creo que hay algo que yo capto muy interesante en todos los que se acercan a la cábala y es que no perdieron el deseo de sorprenderse y de buscar. Es decir, el que llegó a la cábala es una persona que está le ha traído un deseo, le ha traído un deseo. Deseo de aprender, deseo de crecer, deseo de mejorar, deseo de reequilibrarse, deseo de tener paz interior. Eh, hay muchos deseos, pero siempre es arrastrada por un deseo, que en el fondo, yo te diría, en el fondo es el deseo de vivir. Es decir, porque de lo que estamos hablando aquí no es de la búsqueda del sentido, es la búsqueda de la vida. Fíjate que nuestra herramienta principal se llama el árbol de la vida. ¿Y por qué se llama el árbol de la vida? Porque el que no lo comprende está muerto. Es decir, el árbol de la vida es un sistema por el cual te va a acercar al sentido de la vida en general, porque esas son las leyes de la vida misma. Entonces, yo te diría que la persona que entra a los cursos de Cábala o que llega es una persona que quiere vivir y que se da cuenta que si está viviendo mal es por una falla en algún punto de su realidad, que no sabe dónde está, pero que después lo descubre. Entonces, la persona siente en su interior que si es infeliz es porque algo está mal en la estructura que no sabe por qué está mal. Esto es como un auto que se rompió, se frenó, tú no lo puedes encender, abres el motor y no puedes ver dónde está la falla. Pero queda claro que hay una falla porque no te arranca el auto, ¿no? Entonces, una persona que es infeliz o que se siente deprimida o que está mal, lo primero que sabe de la situación en que se encuentra es que hay alguna falla en su sistema. Porque si no estaría bien. Es decir, eh, es antinatural estar viviendo sin reafirmar la vida. Es una cuestión, yo tengo un término que estoy elaborando que se llama biología trascendente. ¿Qué quiere decir biología trascendente? Quiere decir que si yo existo, no existo por cualquier cosa. Existo porque tengo una función. No encuentro la función, existo mal. Existo mal, ¿qué quiere decir? Me siento mal, porque no sé para qué existo. Entonces, el problema no es buscar el sentido de la vida. El problema es que si no encuentro el sentido de la vida, es que no entiendo para qué vivo. Entonces, lo que se está debatiendo en el fondo es una cuestión entre vida y muerte, no entre una persona deprimida y no deprimida. Es decir, si esta vida vale la pena, sigo y me potencio. Si esta vida no vale la pena, me suicido o me deprimo o me meto en una adicción. Entonces, en el fondo es una elección como mucho más radical, donde la persona no está buscando su autoconocimiento, está buscando la reafirmación de su vida y está tratando de comprender qué sentido tiene la biología, en el sentido de que si estoy vivo es por algo, porque voy a aportar algo al mundo, no estoy vivo para matar a todos los demás. Eso es porque no tengo el sentido de mi vida, porque yo entiendo de que si todo ser vivo está aquí es para que podamos crecer. Por eso las guerras son completamente antinaturales, no son naturales,
¿Por qué no son naturales? Porque lo que estamos produciendo es que una persona con una información de su alma desaparezca. Esto implica de que los beneficios de la información que esa alma me trae, yo no los puedo tener. Entonces, y no los puede tener toda la humanidad. Con lo cual, cada guerra que se produce en la humanidad es una especie de suicidio de la propia humanidad. En el sentido de que estamos perdiendo información, ¿no? Entonces, hasta te diría, casi en un sentido no sentimental, en un sentido objetivo, ¿no? Imagínate, te estoy diciendo pérdida de información, no te estoy diciendo pérdida de vidas humanas, no. Entonces, yo creo que hasta tanto nosotros no seamos conscientes de la importancia de la vida, que no somos conscientes a nivel de la humanidad, nos va a ser difícil producir cambios. Lo primero es, mi vida es valiosa y la pongo al servicio de la humanidad, para el Tikkun Olam, para la rectificación del mundo. Mi vida no es valiosa, entonces me inmolo, tiro una bomba, vuela todo. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué hay seres humanos que hacen esto? Porque la vida de ellos no es valiosa. No encuentran valor en su propia vida. El que no encuentra valor en su propia vida, el problema que tiene es que tampoco le encuentra valor a la vida de los demás. Y por lo tanto puede agredir, entrar en conflicto y matar al otro. Por lo tanto, yo quiero que se vea dónde está el núcleo de lo que estamos trabajando. No estamos trabajando en una felicidad ilusoria, en un autoengaño que nos lleve a ser felices. Estamos trabajando en el concepto de vida y muerte. Los que estamos por la vida decimos, tenemos que trabajar para darle sentido porque la vida se reafirma a sí misma. Porque la vida es un aprendizaje para extraer información y revelar información. El que no conozca por qué se vive, el que no entienda por qué existimos, entonces está ante una falla cognitiva grande y por lo tanto entra en depresión, entra en adicciones o eventualmente en vez de autodestruirse destruye a los demás. Qué interesante. Brevemente, ¿cómo es el trabajo del árbol de la vida? Porque me llama mucho la atención y la verdad que me he visto muchos vídeos, no lo he comprendido porque obviamente seguramente me tendré que estudiarlo mucho, pero brevemente, ¿cómo podrías describir el trabajo? ¿Cómo el árbol de la vida puede ayudar a encontrar el sentido? Mira, en principio lo que sucede con el árbol de la vida es que primero no vamos a buscar el sentido. Primero en el árbol de la vida buscamos estar mejor y buscamos nuestros desequilibrios. El sentido es una segunda etapa. En la primera etapa hay que trabajar antes. Antes de buscar el sentido hay que trabajar en nuestros desequilibrios. Es decir, si yo con el auto sé que tengo que llegar a tal ciudad, primero tengo que saber cómo está el auto. Porque si el auto está mal, me voy a quedar en el medio de la ruta. Por lo tanto, antes de empezar con el auto a marchar hacia la ciudad donde tengo que ir, el primer planteo es ver cómo está el auto, las condiciones del auto. Y cuando sé que el auto ya está en condiciones, entonces empieza mi marcha hacia esa ciudad. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ver cómo está el motor, cómo están los asientos del auto, y eso es el proceso de encontrar qué desequilibrios tenemos y cómo rectificarlos. Vamos rectificando, vamos viendo qué mecanismos tengo para rectificar tal desequilibrio. Este desequilibrio, ¿por qué me viene? Bueno, este desequilibrio es de mi alma, de una vida pasada, es un desequilibrio ancestral, es un desequilibrio que lo puedo equilibrar con otra dimensión que lo vengo a ayudar. 1000 estrategias posibles para alcanzar, digamos, no un equilibrio perfecto, porque en la Cábala no existe el equilibrio perfecto, siempre estamos desequilibrándonos porque estamos creciendo, pero un desequilibrio que no me bloquee, sino que me permita crecer. Hay diferencias de desequilibrios en la Cábala, los desequilibrios de bloqueo y los desequilibrios de crecimiento. Cuando yo tengo desequilibrios de crecimiento, disfruto con los desequilibrios. Cuando tengo desequilibrios de bloqueo, son desequilibrios dolorosos porque no me permiten crecer. Así que no podemos a todos los desequilibrios ponerlos en el mismo conjunto del concepto de desequilibrios, porque no es lo mismo. Entonces, cuando ya
empezamos a disfrutar una dimensión, empezamos a disfrutar otra dimensión, empezamos a equilibrar, estamos haciendo el proceso de identificar esto, identificar lo otro, el proceso de autoconocimiento, ese mismo proceso de autoconocimiento, es decir, esa misma conciencia de ya encontrar lo que yo soy, es lo que me permite llevar a donde voy a caminar. Es decir, yo muchas veces digo una frase que es: uno llega hasta donde es. Uno no llega más allá de lo que es. Y si uno se potencia en lo que es, llega más lejos. Porque a donde llega es a donde es. Por eso yo no creo en ninguna competencia entre los seres humanos, porque no competimos, solamente llegamos a demostrar lo que cada uno es. Entonces no existe competencia ninguna, yo no puedo competir contra lo que es el otro, es decir, es como competir contra Beethoven. Si Beethoven es Beethoven, como Beethoven fue lo que fue, ¿no? Es lo que es. Entonces, a lo que voy es, cuando uno ya sabe quién es, entonces ahí encontró el sentido, porque el sentido es revelar lo que es. Entonces, al principio no buscamos un sentido, al principio buscamos quiénes somos. Cuando logramos saber quiénes somos, ya conocemos el sentido. Okay. Yo soy el que soy. Cuando ya el martillo sabe que es martillo, sabe que tiene que golpear. Pero si el martillo cree que es mosca, nunca sabrá que tiene que golpear. Sí, que el martillo nació para golpear. Sí. Pero si el martillo no tiene conciencia de que es martillo, no puede golpear. Por lo tanto, hasta que uno no tiene conciencia de lo que es, no puede revelar lo que es. Y el sentido es revelar lo que uno es. Y es un proceso de identificación, pero que te puede llevar también a autoengaños y... Es un proceso de desidentificación de los aspectos que no me identifico. Es decir, hay aspectos donde me identifico que son dolorosos, entonces es un proceso de desidentificación de las identidades dolorosas, y es un proceso de identificación de mi verdadera identidad. Pero hay desidentificación en el medio, porque no me puedo siempre identificar con parámetros, por ejemplo, con paradigmas familiares que no funcionan en mí. Me tengo que desidentificar. Es decir, de la cultura familiar tengo que tomar los elementos que me hacen bien, y para mi alma los que me hacen mal los tengo que anular, los tengo que transmutar, y me tengo que desidentificar con ellos. Entonces, no siempre es un proceso de identificación. A veces es un proceso de desidentificación de partes de mi identidad que no son mías, en las cuales yo no me siento identificado, y son las que me causan dolor. Todo lo que me causa dolor no me pertenece. Sí, es como Ken Wilber habla como algo de identidad sagrada o algo así. Encontrarlo. Bueno, sí, no sé cómo llamarlo. No sé cómo llamarlo. Estamos explicando un proceso, no sé cómo titularlo. ¿Cómo una persona puede decir, bueno, este soy yo? O sea, ¿en qué momento, cómo puedo yo identificar, bueno, eso que soy yo y que no soy? Nunca. Nunca alguien puede decir esto soy yo, porque siempre es un devenir, siempre está siendo. Ajá. En el momento que la persona quiere identificar quién es, está perdiendo el tiempo. Porque está desgastando tiempo en la conceptualización. Okay. Es decir, nosotros no podemos frenar a decir quién soy yo. Nosotros tenemos que seguir siendo. En la medida en que estamos siendo, somos. Si nos frenamos a pensar quiénes somos, ya nos hemos exiliado. Okay. No hemos hablado de la conciencia. ¿Qué papel juega la conciencia en todo este proceso? Absoluto, en todo. Es la que marca los niveles de ascenso del alma. Si no hay conciencia que se revele, siempre hay conciencia, ¿no? Pero si no hay conciencia que se exteriorice, mal asunto tenemos. Es decir, nosotros tenemos que tener un trabajo de conciencia. Ahora, la pregunta es ¿qué es la conciencia? Antes de analizar el trabajo de la conciencia, tenemos que determinar qué es la conciencia. La conciencia es la unión de las partes.
porque toda conciencia, todo conocimiento que es dat, conciencia en hebreo se llama dea, y dat es conocimiento, todo conocimiento tiene que ver con la unión de partes fragmentadas. Mientras más unimos, una mayor conciencia tenemos. Mientras más dividimos, el odio divide. Entonces empezamos a perder conciencia. Tenemos más conciencia en la medida en que vamos uniendo. Lo que pasa es que unirse es difícil, porque lo primero que tenemos que hacer antes de unirme con el otro es unirme en mis fragmentos interiores, es decir, unir mis partes. Porque en general podríamos decir que uno de los grandes problemas que tenemos para la Kabbalah es que somos seres fragmentados. Somos seres donde pensamos algo, hacemos otra cosa, sentimos otra cosa. Somos seres con una anarquía en el interior entre las dimensiones. Entonces hay que establecer un acuerdo entre las 10 dimensiones y decir, bueno, a ver, señores, luchemos todos por el mismo objetivo. Y ahí se forma la unión, y ahí aparece la conciencia. Hasta tanto los fragmentos interiores de la personalidad estén enfrentándose entre sí, nunca puede existir unión. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes de que si trabajamos por la unión, lo primero que tenemos que hacer es trabajar la unión de nuestra propia alma. Ok. Hablamos de Maslow, hablamos de Viktor Frankl, Freud, de que no lo hemos mencionado, pero también todos judíos, en la parte del psicoanálisis y la psicología. Luego tenemos a Marx en la parte de la economía, lo social. Luego tenemos a Einstein en la parte científica. ¿Por qué tantos judíos metidos en esto? Y yo veo que son diferentes aspectos de comprender el universo, la conciencia, la sociedad, todo también íntimamente relacionado con la Kabbalah. Si seguimos con la lista es muy larga, ¿no? Porque estamos hablando casi el 50% de los premios Nobel, pensadores como no los que has nombrado solamente, ¿no? Tenemos tantos, ¿no? Cantor, Isaiah Berlin, en todas las ramas del pensamiento hay judíos. Yo particularmente entiendo, primero, de que a partir del año 80, después de la caída del Templo de Jerusalén, que fue en el año 70, en el año 80 Yohanan Ben Zakkai, que está enterrado ahí en Tiberíades, dio un cambio en la cultura judía que a mi modo de ver hizo que los frutos se puedan ver durante siglos. Y sobre todo en estos últimos siglos, desde después de 2000 años, porque tú piensas que a partir del 80, Yohanan Ben Zakkai, cuando se destruyó el Templo de Jerusalén, dijo: ahora nuestro sacrificio, como no la podemos hacer al templo, porque el templo había desaparecido, nuestro sacrificio va a ser honrar a Dios con el estudio. Con lo cual, cada vez que un judío está estudiando, está honrando a Dios. Imagínate en qué situación nos puso. Claro, a partir de ahí todos empezamos a estudiar a los locos, porque nuestra honra a la divinidad tiene que ver con el estudio. Por lo tanto, para un judío estudiar no es aprender. Para un judío estudiar es comunicarse con la divinidad. Entonces, el acto de estudiar en una persona judía tiene un valor cultural muy alto, porque no es saber más, es acercarme a la matriz de la divinidad, a pesar de que pudieran haber sido judíos laicos, ateos, agnósticos. Hay algo en la cultura judía en general que hace que la persona adquiera esa cultura porque era la forma de establecer contacto con la divinidad. Fíjate, ¿no? En el cristianismo la divinidad se hace carne, el verbo se hace carne. En el campo de la cultura judía el verbo se hace letra. Entonces, como el verbo se hace letra, cuando nosotros leemos la Torá, estamos leyendo a Dios en la letra. Entonces, mi relación con Dios viene por la letra. Entonces, imagínate las consecuencias que ha tenido esto. Las consecuencias es que prácticamente todos los judíos tenemos una gran conexión con la cultura, con el intelecto, con el estudio, porque siempre el estudio en la cultura judía tuvo que ver con una conexión
con un descubrimiento, con una búsqueda de Dios. Inclusive, te vuelvo a reiterar, aquellos pensadores que ya habían proclamado la muerte de Dios o que no creían en Dios porque eran ateos, ya les quedó impregnada la cultura judía. Y fíjate que para ser un hombre en la cultura judía hay que saber leer y escribir, porque el acto, y para ser una mujer también, es decir, para ser una mujer a los 12 años y para ser un hombre a los 13, la forma en saber si tú eres un hombre es si sabes leer la Torá. Porque si tú no sabes leer, entonces no adquieres la categoría de hombre o de mujer. Con lo cual, fíjate, es una cultura que si uno ignora leer, no puede ser considerado hombre. Increíble. Te estoy dando algunas pautas, no te estoy dando muchas más. Y por ese motivo, de alguna manera, con la gran alfabetización a nivel mundial, se ha valorado mucho el aporte judío al mundo, en el sentido de que cuando tú entras en una rama de conocimientos, cualquiera sea la rama de conocimientos, te vas a encontrar con un aporte de judíos que estuvieron en esa rama o que se encuentran en esa rama. Sí. ¿Y por qué motivo? Porque también hay otro concepto más que se une a todo lo que estamos explicando, que es el concepto de redención. El concepto de redención es, si yo quiero un mundo mejor, tengo que aportar un conocimiento para ese mundo mejor. Y mi conocimiento del ser humano, mi conocimiento del cosmos, también era judío, Carl Sagan, seguramente te acordarás de él, Claro. con toda la difusión que hizo de los temas del universo, en filosofía Popper. Bueno, esto, el aporte judío a nivel intelectual a lo largo de la historia es, yo te diría, casi inconmensurable. Hay un amigo mío en Madrid que hizo una excelente obra que la recomiendo, Diego Moldes, que es un libro de la contribución de los intelectuales judíos a lo largo de la historia. Claro, es un libro de 700 páginas y yo a veces le digo a Diego, te has quedado corto, Diego, porque podría seguir haciendo páginas y páginas. En el sentido de que siempre en el mundo judío hubo una preocupación por cómo ayudar a los demás, ¿no? Fíjate, te voy a dar un ejemplo. Sabin, que es una vacuna, ¿no?, contra la poliomielitis, tenía dos opciones: o cobrar los derechos de la vacuna o liberar los derechos para que todo el mundo se vacune y así terminar con la poliomielitis. No cobró los derechos, porque lo más importante era la redención del mundo, el ayudar a los demás. Entonces, hay también una idea de el mejoramiento del mundo. Y, en general, el antisemitismo, como envidia al judío, tiene su base en ese odio al mejoramiento del mundo. Es decir, ese odio a la búsqueda, ese odio a la cultura, ese odio al intelecto. Lo que el antijudío de alguna manera ve en el judío es odia al progreso, porque básicamente te diría que el judío es progreso. Ok. ¿Ves que eso se refleja en la sociedad israelí? La sociedad israelí yo creo que lo refleja, tiene un problema político que está costando solucionar, muy difícil, creo que con los años se tendrá que solucionar porque no hay opción a que las cosas se solucionen. Yo creo que cuando los judíos llegamos a Israel hemos tenido mucho miedo a perder el Estado y a veces yo creo que en Israel se realizan acciones que tienen más que ver con el miedo a perder el Estado que a otra cosa. Y entonces me parece que siempre hay una distorsión muy grande de todas las partes en el conflicto. Se mezclan factores religiosos, factores políticos. Entiendo que a nivel de avance y de progreso, tecnológicamente, filosóficamente, Israel es de gran avanzada. Pienso también que tiene que llegar la paz para que ese desarrollo económico y cultural de Israel también beneficie al mundo árabe. Creo que lamentablemente esas guerras que se producen en estos momentos allí son, bueno, para mí siempre toda guerra es producto de aquellos que quieren vender armas. Eso lo tengo siempre muy claro. Es decir, que hay intereses
superiores, que no tienen que ver con los problemas locales, ¿no? También se ve en Ucrania-Rusia, donde Rusia y Ucrania los dos son cristianos y se están matando y pertenecen a la misma religión, con lo cual ya te das cuenta que la cuestión de fondo es la venta de armas. Si realmente el mundo dejaría de venderse armas para dejar de ser utilizadas, pienso que todo el mundo globalmente, no solamente el tema de Israel, el tema de Ucrania, el tema de los kurdos, porque hay muchos temas a nivel mundial que son problemáticos y que pueden estallar en cualquier momento, ¿no? Y fíjate la guerra civil siria, de la que no se habla, pero que durante 10 años murió muchísima cantidad de gente. Todo, a mi modo de ver, tiene relación en el fondo con una idea de o destruyo al otro o tengo que progresar con el otro. Y me parece que en el caso de todos los pueblos tiene que haber, yo quiero, me tengo que aliar con el otro para progresar. Es decir, no tenemos en la humanidad más alternativa de tener que unirnos entre todos para progresar. De lo contrario, seguirá habiendo guerras. Hoy no será Ucrania, Rusia ni Israel con la cuestión palestina, sino que se inventarán otras guerras en otros lugares. ¿Y por qué motivo? Y el motivo es que no estamos logrando la unión de la humanidad. No lo estamos logrando. Y realmente en ese sentido somos suicidas. Creo, yo lo dije en algún momento, los 8.000 millones de personas en el mundo tendríamos que ir todos a terapia, empezando por los gobernantes de nuestras naciones, que habría que mandar a unos cuantos a terapia, porque realmente no estamos haciendo las cosas muy bien como humanidad. A mí, sinceramente, no me preocupa, porque si la raza humana desaparece, la conciencia divina se manifestará en otras especies. Y esta especie, que es la humana, perderá la posibilidad de revelar la luz, ¿no? No es necesario. Nosotros no somos necesarios en el universo. Por lo tanto, si nos matamos entre nosotros, bueno, para el universo ni fu ni fa, porque el universo buscará formas, pero realmente hemos perdido una gran oportunidad. Claro. Si la humanidad se suicida, es porque la humanidad llegó hasta donde es. Sí, o sea, y estamos al borde y Putin puede lanzar una bomba nuclear y se genera una respuesta de destrucción mutua asegurada. Es que aquí no es solamente Putin, es cualquiera que toque el botón, cualquiera, en cualquier lugar del mundo, estamos ante, si no cambiamos la conciencia y no dejamos las diferencias de lado, estaremos siempre, porque estamos utilizando las diferencias al servicio del conflicto. Porque no está mal que seamos diferentes, la diferencia enriquece, no está mal que existamos cristianos, judíos, musulmanes. De hecho, Dios quiere la pluralidad, si no nos hubiera creado todos de la misma religión. Entonces, si todos tenemos religiones diferentes, pelo diferente, cuando entramos al supermercado elegimos cosas diferentes, si somos diferentes en todo, en lo religioso, en lo político, si somos diferentes en todo, en donde todos tenemos que pensar igual, es en no ser violentos con el prójimo. En donde todos tenemos que pensar igual es en la no violencia. Después tenemos diferencias. Usted cree que si la reza Buda llega al cielo, si la reza Jesús llega al cielo, si es ateo y no la reza nadie. Luego tenemos todas las diferencias, pero matar en nombre de las diferencias es algo muy diabólico que tenemos los seres humanos. Yo creo que tenemos que deponer las armas, hablar con los fabricantes de armas para darles algún otro trabajo, un poco más, que ganen lo mismo. Yo reuniría a todos los fabricantes de armas a nivel mundial y les diría, miren, van a ganar lo mismo, pero dedícanse a cultivar fruta. No, en serio, habría que darles, porque esta gente lo que quiere es más dinero. Entonces, démosle el mismo dinero, pero no para construir armas. Démosle el mismo dinero para construir otra cosa. Yo le pagaría a todos los fabricantes de armas lo mismo que están ganando, con tal de que no fabriquen armas. Si un señor que fabrica armas gana 10 millones, 100 millones, mire, señor, tome los 100 millones, pero no fabrique más armas, fabrique fruta. A lo que voy es, tenemos que reconvertir las industrias satánicas y mortuorias en industrias al servicio de la paz. De lo contrario, estamos creando nuestro propio suicidio.
como Sí, sí, sí. civilización. No sé si Bien. lograremos, desde el punto de vista de la Cábala, tenemos que seguir trabajando sobre esta línea, ¿no? Ujú. Y por último, te quería hacer una pregunta relacionada con todo esto. El tema, hablamos mucho de la búsqueda del sentido y hablaste de la pasión. La pasión la veo muy conectada con una sensación corporal. S- ¿Será que eso es una señal de que hemos encontrado nuestro sentido cuando el cuerpo es el que habla y se siente esa pasión? La pasión es global, es integral, por supuesto. La pasión la vemos en el día a día, cuando estamos comiendo. Es decir, cuando realmente alguien encuentra el sentido de su vida, la pasión lo inunda todo, se vuelve totalmente integral. Por lo tanto, yo te diría que sí, absolutamente. La persona puede sentir esa pasión en todos los ámbitos de su vida, la tiene que sentir. Mm, Bueno, sí, muchísimas gracias. La verdad que un gracias, placer María. enorme, enorme, la verdad, Sí, estar sí, contigo. Podríamos estar aquí horas y horas. sí. Y te Tenemos que mando un ir a otra abrazo, oportunidad. si Dios quiere. Te envío un abrazo muy fuerte y cuídate mucho. Y un shalom muy grande. Paz, paz, paz para todo el mundo.